Conclusión. El cuento como medicina. Voy a exponer aquí el ethos del cuento, según las tradiciones étnicas de mi familia, en las que se hunden sus raíces mis narraciones y mi poesía, y a dar unas breves explicaciones acerca de mi utilización de las palabras y los cuentos para el favorecimiento de la vida del alma. A mis ojos, las historias son una medicina. Siempre que se narra un cuento se hace de noche, donde quiera que esté la casa, cualquiera que sea la hora, cualquiera que sea la estación. La narración del cuento hace que una noche estrellada y una blanca luna se filtren desde los aleros y permanezcan en suspenso sobre las cabezas de los oyentes. A veces, hacia el final del cuento, la estancia se llena de aurora. Otras veces se queda un fragmento de estrella o un mellado retazo de cielo de tormenta. Pero cualquier cosa que quede es un don que se debe utilizar para trabajar en la configuración del alma. Mi trabajo en el humus de los cuentos no procede exclusivamente de mi preparación como psicoanalista, sino también de mi larga vida como hija de una herencia familiar profundamente étnica y letrada. Aunque los míos no sabían leer ni escribir, o lo hacían con mucha dificultad, eran personas cuya sabiduría suele ser ignorada por la cultura moderna. Durante los años en que yo estaba creciendo, había veces en que los cuentos, los chistes, las canciones y las danzas se contaban e interpretaban en la mesa durante una comida, en una boda o en un velatorio, pero casi todo lo que yo llevo, cuento oralmente o convierto en versiones literarias, lo he adquirido no sentada ceremoniosamente en círculo, sino en el transcurso de un arduo trabajo, pues la tarea exige mucha intensidad y concentración. A mi juicio, el cuento, en todas las modalidades posibles, solo puede ser fruto de un considerable esfuerzo intelectual, espiritual, familiar, físico e integral. Nunca brota fácilmente. Nunca se recoge o se estudia en los ratos libres. Su esencia no puede nacer ni se puede mantener en la comodidad del aire acondicionado. No puede alcanzar profundidad en una mente entusiasta pero no comprometida, y tampoco puede vivir en ambientes sociales pero superficiales. El cuento no se puede estudiar. Se aprende por medio de la asimilación, viviendo cerca de él con los que lo conocen, lo viven y lo enseñan. Mucho más en las tareas de la vida cotidiana que en los momentos visiblemente oficiales. La beneficiosa medicina del cuento no existe en un vacío. No puede existir separada de su fuente original. No se puede tomar como un simple proyecto de mezcla y en combinación. La integridad del cuento procede de una vida real vivida en él. El hecho de haber sido educados en él confiere al cuento una luz especial. Según las más antiguas tradiciones de mi familia, que se remontan, por cierto, a épocas muy lejanas, a todas las generaciones que existen, tal como dicen mis abuelitas, los momentos del cuento, las narraciones elegidas, las palabras exactas que se utilizan para transmitirlas, los tonos de voz que se emplean en cada una de ellas, los principios y los finales, el desarrollo del texto y especialmente la intención que hay detrás de cada una de ellas, suelen estar dictados por una profunda sensibilidad interior más que por un motivo o una ocasión exterior. Algunas tradiciones establecen momentos concretos para la narración de los cuentos. Entre mis amigos de varias tribus pueblo, los cuentos acerca del coyote se reservan para el invierno. Mis comadres y parientas del sur de México solo cuentan relatos sobre el gran viento del este en primavera. En mi familia adoptiva, ciertos cuentos cocinados en la tradición de la Europa oriental solo se narran en otoño después de la cosecha. En mi familia carnal, los cuentos del Día de los Muertos se empiezan a contar tradicionalmente al principio del invierno y se siguen contando a lo largo de toda esa oscura estación hasta el regreso de la primavera. En los antiguos ritos curativos integrales, primos hermanos del curanderismo y de las mesemondok, todos los detalles se sopesan cuidadosamente según la tradición. ¿Cuándo contar un cuento? ¿Qué cuento y a qué y a quién? ¿Con qué longitud y en qué forma?
con qué palabras y en qué condiciones. Tomamos en consideración el momento, el lugar, la situación de salud o enfermedad de la persona, las exigencias de su vida interior y exterior y toda una serie de factores importantes para poder establecer la clase de medicina que se necesita. Detrás de nuestros antiguos rituales hay esencialmente un espíritu sagrado e integral, y contamos los cuentos cuando nos sentimos llamados por el pacto que éstos han establecido con nosotros, y no viceversa. En la utilización del cuento como medicina, lo mismo que en la exhaustiva preparación psicoanalítica y en otras artes curativas rigurosamente impartidas y supervisadas, se nos enseña a comprender cuidadosamente lo que hay que hacer y cuándo, pero por encima de todo, se nos enseña lo que no hay que hacer. Eso, quizá más que cualquier otra cosa, es lo que distingue los cuentos como diversión, una actividad en sí misma muy digna, de los cuentos como medicina. En mi cultura más antigua, por más que hayamos establecido un puente con el mundo moderno, hay en esencia un eterno legado narrativo, en el que un cuentista transmite sus cuentos y el conocimiento de la medicina que éstos encierran a una o más semillas. Las semillas son personas que tienen un don innato. Son los futuros guardianes de los cuentos en quienes los viejos tienen depositadas sus esperanzas. Es fácil identificar a los que poseen talento. Varios ancianos se ponen de acuerdo y los acompañan, los ayudan y los protegen durante su aprendizaje. Los afortunados seguirán un arduo camino de muchos años de trabajo, plagado de molestias y dificultades, que les enseñará a seguir la tradición tal y como la han aprendido, con todas las preparaciones, bendiciones, percusiones, percepciones esenciales, ética y actitudes que constituyen el cuerpo de los conocimientos curativos de acuerdo con las exigencias propias de estos conocimientos, no con las suyas, sus iniciaciones y sus formas prescritas. Estas formas y extensiones de tiempo de aprendizaje no se pueden apartar a un lado o modernizar. No se pueden aprender en unos cuantos fines de semana o unos cuantos años. Exigen largos periodos de tiempo para reflexionar, y es por eso por lo que el trabajo no se banaliza, cambia o utiliza erróneamente, tal como ocurre cuando no está en buenas manos o se utiliza por motivos equivocados, o cuando alguien se lo apropia con una mezcla de buena intención e ignorancia. De eso no puede salir nada bueno. La elección de las semillas es un proceso misterioso que escapa a cualquier definición exacta, menos para aquellos que lo conocen a fondo, pues no está basado en una serie de normas ni en la imaginación, sino en una antiquísima relación directa entre las personas. La mayor elige a la más joven, la una elige a la otra, a veces la una busca a la otra, pero con frecuencia ambas se tropiezan y se reconocen como si se conocieran desde hace siglos. El deseo de ser así no es lo mismo que serlo. Por regla general, los miembros de la familia que tienen este talento se identifican en la infancia. Los mayores que poseen este don tienen los ojos despellejados y buscan a menudo al que está sin piel, al que tiene una profunda sensibilidad, y observan no solo las pautas más amplias de la vida, sino también sus más pequeños detalles. Están buscando, como yo, que ahora tengo 50 y tantos años, a los que poseen una agudeza especial por haberse pasado varias décadas o toda una vida viviendo en cuidadosa actitud de escucha. La preparación de las curanderas, cantadoras y cuentistas es muy similar, pues en mi tradición los cuentos se consideran escritos como un tatuaje del destino, un delicado tatuaje en la piel de la persona que los ha vivido. Se cree que el talento curativo deriva de la lectura de estas leves inscripciones en el alma y de su desarrollo. El cuento, en su calidad de una de las 5 partes que integran la disciplina curativa, está considerado el destino de la persona que lleva dentro estas inscripciones. No todo el mundo las lleva, pero las personas que sí las llevan tienen su futuro grabado en ellas, son las únicas. Por consiguiente,
una de las primeras preguntas que hacemos cuando nos tropezamos con una cuentista curandera es: ¿quiénes son sus familiares? ¿Quiénes son sus padres? En otras palabras, ¿de qué estirpe de curanderas procedes? Eso no quiere decir a qué escuela has ido, qué asignaturas has estudiado, a qué talleres has asistido. Significa literalmente de qué estirpe espiritual desciendes. Como siempre, buscamos una edad auténtica, sabiduría más que sagacidad, una devoción religiosa inquebrantable y profundamente arraigada en la vida cotidiana, todas las delicadas gentilezas y actitudes visiblemente innatas en una persona que conoce aquella fuente de la que procede toda curación. Te acompaña en la lectura Gabriel Robles.